En otras noticias, un estudiante de 14 años muerto, 6 heridos y 6 detenidos fue el saldo de fuertes enfrentamientos que se registraron en el estado del Táchira, en Venezuela. Javier Faría, de nuestro canal aliado Venevisión, nos amplía. Las protestas cerca de la UCAC se extendieron durante 6 horas. En el enfrentamiento con la Policía Nacional muere Cluiber Roa Núñez, de 14 años, estudiante de un colegio privado. El hecho ocurre luego que un uniformado hiciera un disparo al piso. Es con donde se despliega, pues, los policías se alejan del sector, los estudiantes recogen a este ciudadano que cae bajo un vehículo, lo montan en una ambulancia que llegó de manera inesperada, y este estudiante lamentablemente, este estudiante lamentablemente a los minutos informan de que ingresó al hospital sin signos vitales. En los disturbios fue quemada una carpa militar y se impidió el cierre de vías. Habitantes de la zona están consternados. Yo pasaba por los alrededores y vi el charco de sangre en el piso ya cuando la ambulancia se lo había llevado. Pero realmente es muy triste lo que está pasando y es muy preocupante. En estos 2 días de protestas también se generaron daños materiales a un tecnológico y un liceo. La mayoría de los detenidos son adolescentes. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. México procesa a 42 personas y desmantela una red de tráfico de migrantes a raíz de la investigación iniciada por la muerte de la niña ecuatoriana Noemí Álvarez en su intento por reencontrarse con sus padres en Estados Unidos. Las autoridades de ese país además identificaron la ruta utilizada por los coyoteros, como nos informa Jacqueline Rodas de Ecuavisa. El próximo 11 de marzo se cumplirá un año de la muerte de la niña ecuatoriana Noemí Álvarez, quien fue trasladada por coyoteros con dirección a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres. Pero en el camino sufrió agresiones sexuales, fue rescatada por las autoridades mexicanas y posteriormente se suicidó en un albergue de Ciudad Juárez. Este caso dio pie a una investigación liderada por la Procuraduría de México. Este martes, su titular y su equipo de fiscales llegaron a Ecuador para informar que 42 personas son procesadas y 14 de ellas están detenidas, estas últimas relacionadas directamente con el traslado de la niña, que tenía 12 años de edad. Así lo explicó el procurador de México, Jesús Murillo. La investigación llegó muy lejos, por fortuna, porque nos permitió detener a una red muy amplia de traficantes de lo que más puede ser doloroso, de niños. Mónica Castillejos es la fiscal mexicana que se encargó del caso. Diversas dependencias de los Estados Unidos de América colaboraron cercanamente con esta investigación para poder desmantelar de raíz esta organización que lógicamente tiene vínculos muy poderosos con traficantes en el Ecuador. La Procuraduría Mexicana logró identificar los 17 puntos del trayecto que realizó la niña Noemí Álvarez. Salió desde la provincia de Cañar, en Ecuador. Siguió al norte hacia Colombia, Honduras, Guatemala, diversos puntos en México como Ciudad de México, Torreón, Durango y Ciudad Juárez, donde fue encontrada. Además, lograron ubicar a los miembros de la red que la esperaban en El Paso, Texas, en Estados Unidos. En Ecuador, el caso también tuvo resultados, como lo cuenta el fiscal general Galo Chiriboga. 2 personas sean sentenciadas a la pena de 16 años de reclusión por el delito de tráfico ilegal de migrantes. Los 2 sentenciados, Manuel López, guatemalteco, y Raúl Huerta, ecuatoriano. También estuvo presente el canciller Ricardo Patiño, quien informó que la familia de la niña, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, ha recibido amenazas y aseguró que el gobierno está coordinando acciones de protección. Un video que muestra a un grupo de niños y jóvenes mientras son entrenados supuestamente por las FARC fue difundido por el Ejército de Colombia y ha causado un gran revuelo entre esa comunidad. Este video, que muestra a un grupo de niños y jóvenes mientras son entrenados supuestamente por las FARC, fue difundido este martes por el Ejército de Colombia. En las imágenes grabadas en noviembre de 2014, el grupo de menores de edad ejecuta una serie de ejercicios en una zona selvática. Según el ejército, la estructura de las FARC que entrena a esos niños es la columna Héroes de Marquetalia, que actúa en el sur del departamento de Tolima. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que sostienen diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012 en Cuba, renunciaron hace 2 semanas a incluir menores de 17 años en sus filas.
Los adultos mayores privados de la libertad en República Dominicana ahora tienen una cárcel digna para cumplir sus condenas, ya que la Procuraduría General inauguró un nuevo sistema penitenciario exclusivo para 150 personas de la tercera edad. Indira Navarro, de nuestro canal aliado Noticias SIN, nos amplía desde el recién inaugurado correccional. Gracias, buenas tardes. Me encuentro en el parque ubicado dentro del complejo de celdas tipo casas con estilo cabañas construidas con una inversión de más de 14 millones de pesos que integran el nuevo sistema instalado dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación Abierto de Aras Nacionales para recluir a internos con edades a partir de los 65 años. Algunos no videntes, algunos en sillas de ruedas, puedan estos últimos años de su vida verdaderamente que no sean sometidos a una situación tan dura. Esto le dignifica la vida. Esto muestra que nuestro país está avanzando en todos los componentes. Las casas cuentan con 3 habitaciones, sala de estar y baño con cama de un nivel en cada cuarto, un televisor, abanicos y bebedero, entre otros objetos de utilidad. Estamos fuera de un peligro. Estamos comiendo la comida más regular porque ayer un desorden, nos podían matar y llegamos aquí, estamos durmiendo bien y estamos felices. Los arpones, era un infierno ahí, ahora yo llegué aquí a donde está Dios. Los privados de libertad recibirán en dicho centro atenciones primarias como asistencia psiquiatra, psicológica y de geriatra una vez por semana en este lugar que, como pueden ver, se ha hecho con la intención de preservar la dignidad de los reclusos de avanzada edad. Eso es todo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Se conocen a los afortunados recién casados que pasarán sus vacaciones en Aruba. Gracias a un video captado por un dron, se puede ver la dimensión de la belleza de lo que es Aruba.